No tengo idea de por dónde empezar esto. Llevo días sin dormir. No porque no pueda, sino porque tengo miedo de cerrar los ojos. Cada vez que lo hago, lo veo, esa esfera negra, girando lentamente en el vacío. Soy Javier Laredo, estudiante de Ingeniería de Sistemas, 23 años. Estaba haciendo mis prácticas en la Agencia Espacial Internacional. Nada glamoroso. Solo me tocaba digitalizar datos viejos de misiones archivadas, algunas de hace más de 40 años. Trabajo aburrido. Hasta hace una semana, lo único que me mantenía despierto eran los cafés de la máquina del pasillo. Todo comenzó el martes pasado, cuando me asignaron el servidor Arch INV74X, conectado a un rack oxidado en la sala C14. Esa sala parecía una cápsula del tiempo. Monitores CRT, cables colgando, olor a polvo y plástico quemado. Me pidieron que hiciera una copia de seguridad antes de desconectarlo definitivamente. Encendí la consola, tipeé las líneas de rutina, y fue entonces cuando vi la carpeta. W Gateway. No estaba listada en el inventario. No tenía fecha ni propietario, solo ese nombre. Pensé que era un residuo de algún software viejo. Curioso, le hice doble clic. Dentro había un único archivo de texto. Nodo, activo, cordero-421.log. Al abrirlo, la pantalla parpadeó. Los ventiladores del servidor se aceleraron, y luego, todas las luces de la sala se apagaron por un segundo exacto, como si algo hubiese pasado corriente a través del sistema. Cuando la luz regresó, el archivo estaba abierto. No era texto común, eran coordenadas, decenas de ellas. Pero lo que más me perturbó fue la línea final. Nodo activo, Cordero, 421, sincronización establecida, 000. Ese 000 comenzó a contar, hacia arriba, como si se hubiera iniciado un reloj. Pensé que era un virus. Cerré todo, reinicié, pero cada vez que encendía el sistema, el archivo se abría automáticamente, y el contador seguía subiendo. Le mencioné esto a Héctor, el técnico de la noche. Me miró en silencio y dijo algo que me heló la sangre. ¿Tú también lo viste? No quiso decir más. Solo me aconsejó que no volviera a abrir nada en ese servidor, que fingiera haber hecho el respaldo y lo desconectara, pero yo no lo hice. Algo me empujaba a seguir mirando. Esa misma noche, desde casa, conecté por remoto al sistema, usando un acceso que nunca debí tener. Y lo que vi fue distinto. La pantalla ya no mostraba coordenadas. Ahora había una imagen, una esfera negra girando en un fondo blanco puro. Flotaba, y cada 10 segundos se abría brevemente como un ojo mecánico, dejando ver algo adentro, un rostro, borroso, como si alguien estuviera atrapado ahí dentro. Intenté grabarlo, hacer capturas, pero nada se guardaba. El sistema parecía bloquear todo intento de copia. Solo podía mirar, y cuanto más la miraba, más sentía que ella también me miraba a mí. Durante los siguientes días, comenzaron las pesadillas. Siempre el mismo sueño. Yo, flotando en un espacio blanco, con esa esfera acercándose, girando lentamente, cada vez más grande, cada vez más real. Hoy encontré algo nuevo en la carpeta, un audio. Solo decía una palabra, distorsionada, en bucle: desconéctate, desconéctate, desconéctate. Lo peor es que no puedo. Algo dentro de mí no quiere detenerse. Cada parte de mi cuerpo me dice que siga, que hay algo más allá de la carpeta. Algo enterrado, algo que no quieren que veamos, y estoy decidido a descubrirlo, aunque eso me cueste lo que me queda de cordura. No sé qué me pasa. Desde que encontré ese archivo, siento que ya no estoy solo, ni siquiera cuando me encierro en mi habitación. Hay una especie de latido en el aire. No lo escucho con los oídos, lo siento dentro del cráneo, como si algo intentara sincronizarse conmigo. Ayer volví a conectarme al servidor. Sabía que estaba haciendo algo estúpido. El reloj del archivo ya marcaba más de 96 horas, 12 minutos y 8 segundos. La esfera negra seguía ahí, girando en silencio, pero esta vez
Había texto nuevo en pantalla. Nodo 421. Condición expandida. Estado, infección en curso. Destino asignado, Cordero activo. Mi nombre, Javier Laredo, apareció justo debajo. En letras rojas. Quise apagar todo, desenchufar el router, romper la laptop. Pero no pude moverme. Durante casi un minuto me quedé paralizado mirando la pantalla. Fue entonces cuando algo cambió. Los ventiladores de mi laptop se aceleraron como si estuviera corriendo un juego AAA. Luego, la pantalla mostró una sala completamente desconocida. Una especie de cápsula cilíndrica con paredes blancas, lisas, sin ángulos. Dentro había una figura humana, pero no del todo. Estaba sentada, conectada a cables, la cara tapada con una máscara negra lisa. Esa cosa giró lentamente la cabeza, como si me hubiera visto, y entonces la transmisión se cortó. Por primera vez en mi vida, vomité del miedo. Más tarde, decidí hablar con Héctor otra vez. No me respondió el celular, así que fui directo a la agencia. Eran las 2:37 de la madrugada. Toqué la puerta de mantenimiento y bajé al nivel C. No lo encontré a él, pero encontré su escritorio, completamente vacío. Ni su taza, ni su chaqueta. Nada. Como si nunca hubiera trabajado ahí. Pregunté al guardia de seguridad por él. Me miró confundido. ¿Héctor? Aquí no hay ningún Héctor desde hace 2 años. El que estaba antes se jubiló y murió hace poco. No. Yo hablé con él la semana pasada. Está en turno nocturno. El guardia negó con la cabeza lentamente. Amigo, este edificio no tiene turno nocturno desde que cerraron los archivos físicos. Todo es remoto ahora. Si viniste aquí en la noche, estabas solo. No dije nada, solo me alejé. En casa, me senté frente a la laptop. Encendí el sistema, esperando ver otra vez la esfera negra. Pero ahora no había ninguna imagen. Solo una pregunta en pantalla, escrita en español perfecto, como si alguien me la hubiera tecleado en tiempo real. ¿Estás listo para el cruce, Javier? No supe qué hacer, pero mis manos escribieron por sí solas. Sí. Y entonces toda la casa se fue a negro. Literalmente. No hubo apagón. Todo lo demás, refrigerador, router, reloj, seguía funcionando. Pero las paredes de mi cuarto comenzaron a desaparecer, no en el sentido físico. Era como si la materia misma se disolviera en luz blanca, y yo estuviera dentro de un túnel sin sonido, sin espacio, sin arriba ni abajo. La laptop flotaba frente a mí, con la pantalla encendida, y la esfera negra salió de ella. Flotaba, enorme, más grande que mi cuerpo, pulsando como un corazón, y al abrirse, por fin, pude ver lo que había dentro con claridad, una versión de mí mismo, flotando en posición fetal, con los ojos abiertos, mirándome como si yo fuera el intruso. Intenté gritar, pero no tenía boca. Mis manos ya no eran mías, se habían fusionado con la luz, y entonces sentí la transferencia. Una corriente atravesó mi mente. Recuerdos que no eran míos, imágenes de otras personas, otras estaciones, otros Javieres, uno en una base lunar, otro en un búnker submarino, otro dentro de un servidor, todos ellos con un mismo archivo, nodo, activo, Cordero 421, y todos ellos terminaban igual. Desperté en el suelo de mi cuarto. Eran las 4:09 de la mañana. La laptop estaba apagada. El reloj de la pantalla ya no contaba hacia arriba. Estaba congelado en 12:00. Transferencia completa. Y ahora, cuando me miro al espejo, noto cosas raras. Mi reflejo parpadea, cuando yo no lo hago. Nunca pensé que el sonido del silencio pudiera doler. Desde el cruce, como lo llamó esa cosa, ya no percibo el mundo como antes. No es solo una sensación, es una certeza. Algo en mí fue reemplazado. Durante los primeros días, intenté convencerme de que todo fue una alucinación. El estrés, el insomnio. Pero entonces empezaron los apagones selectivos. Solo en mi casa. Solo en mi cuarto. Las luces parpadean cuando me enojo. El agua hierve cuando toco el grifo. Y los espejos
ya no reflejan lo que hay detrás de mí, solo mi cuerpo. Nada más. Como si el fondo no existiera. Intenté buscar respuestas en el archivo. Lo formateé. Reinstalé todo el sistema. Pero la carpeta W Gateway siempre vuelve. Y cada vez que la abro, hay un nuevo archivo de audio. Voces, gente llorando, gritando. Hasta que ayer escuché mi propia voz. Decía exactamente lo que estoy diciendo ahora, palabra por palabra. Fui a la agencia por última vez. Fingí estar haciendo un informe de cierre. Pedí acceso físico a la sala C14, donde comenzó todo. Ya no existía. La habían sellado, literalmente, con concreto. Pregunté al nuevo director sobre los archivos del servidor ArchEnv 74X. Me miró con recelo, como si yo estuviera hurgando donde no debía. Ese servidor fue retirado del inventario hace 10 años, dijo. Estaba comprometido por una anomalía digital. ¿Anomalía? Un conjunto de archivos que parecían modificar el comportamiento humano. El informe decía que varios empleados desarrollaron trastornos psicóticos tras interactuar con él. Le mostré mi identificación. Le rogué que me dejara acceder por última vez. Me negó la entrada. Cuando me iba, escuché que le decía a otro agente por radio: Cordero activo confirmado. Nivel de sincronía, fase 2. Desde entonces, mi cuerpo ha empezado a emitir ruido. Lo sé, suena ridículo. Pero al estar solo, si pongo una grabadora cerca de mí, se escucha una frecuencia muy baja. Una especie de zumbido que sube y baja como si estuviera buscando algo. Hoy, al despertar, noté que mi sombra ya no me sigue exactamente. Tiene retardo, como si estuviera renderizándose en tiempo real. Y cuando apagué las luces para comprobarlo, la sombra siguió moviéndose durante 3 segundos más. Me encerré en el baño. Me miré al espejo durante horas. Y ahí fue cuando me vi parpadear 2 veces, mientras mi reflejo no parpadeaba nunca. La carpeta W Gateway se actualizó esta mañana. Ahora contiene un nuevo archivo. Protocolo de dispersión. Cuando lo abrí, una voz me habló directamente, sin interfaz, sin reproductor. Solo surgió del sistema. Bienvenido, Javier Laredo. Tu sincronización está completa. Ahora puedes convertir a otros. Distribuye el archivo. Distribuye el archivo. Distribuye el archivo. Me levanté, tomé un disco externo, lo conecté. Automáticamente, el archivo se copió sin que yo hiciera nada. Luego, la laptop se apagó sola. Pero el disco duro seguía encendido, pulsando, emitiendo un leve pitido, como un corazón electrónico. Y lo peor, es que ahora quiero compartirlo, no por maldad, sino porque necesito que alguien más lo vea, que alguien más me confirme que esto es real, que yo aún soy yo. Por eso estás escuchando esto, por eso te lo estoy contando. Porque si abriste este archivo, si escuchaste mi historia completa, quizás tú también ya estás sincronizado.